aquí, ¿no? La idea es, vient de mourir. Les Jeux olympiques au Japon viennent d'être officiellement reportés. Claro, también van a être officiellement reportés, mais aquí estamos también guiándonos no solo por la forma gramatical, sino también por la vida real, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de ese tipo de información? Claro que también podemos decir van a être officiellement reportés, ¿no? Pero más bien estas informaciones aparecen con otra conjugación. Es como Sean Connery va a morir, ¿no? Yo creo que murió de todos modos, ¿no? Entonces, vient de mourir. Mes parents se sont mariés, je suis née 3 ans plus tard. L'année dernière, il n'a pas travaillé. Ese es el pasado. Algunos pusieron l'année prochaine, il n'a pas travaillé. No, es una contradicción, ¿no? Estamos en el pasado. L'année dernière, il n'a pas travaillé. Il s'est marié la semaine dernière. Mhm. ¿Cuándo, Eli? ¿Dónde? Mhm. Non, il n'a pas travaillé, il a décidé de partir en voyage l'année dernière. Ah, y el día siguiente, ¿no? El lendemain, il n'a pas travaillé. Sí, podría ser, Eli. Sí, podría ser le lendemain, porque en el pasado no tenemos mañana, porque eso no es mañana, ¿no? Ese es el equivalente de mañana, pero en el pasado, o sea, al día siguiente. Sí, podría ser. Le lendemain, il n'a pas travaillé. Ujú, ujú, ujú. Aquí, ajá, podría ser. Hay que corregir esto y proponer algo que no puede ser, ¿no? Entonces, ok, sí. Le lendemain, il n'a pas travaillé. Par exemple, ce jour-là, alors, par exemple, le 20 décembre, il a démissionné. Le lendemain, il n'a pas travaillé. Il a décidé de partir en voyage. Mhm. Oui, 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 Ali, podría ser. Mhm. Il s'est marié la semaine dernière, passé. Mhm. Il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, et tout de suite, non? Immédiatement. Mhm. Céline Dion est née en... Ah, eso me hizo reír. ¿Cuál es su error? Ese mismo año ya empezó a cantar. Très précoce. Pues Nació y ya, pues yo creo que yo no conozco a los bebés, ¿no? Pero a lo mejor Diana nos puede. Sí, sí, cantan después no, todavía no. No sé qué Pues estaba yo pensando. creo que pueden cantar así sin palabras, ¿no? Antes de hablar cantan, yo digo, ¿no? Pero bueno. Ujú. Este mismo año, sí. Donc, Exacto. sí, nace, canta, habla, camina, ¿no? Sí. Ujú, ujú, ujú. Balbucean. Balbucean, pero es como más o menos, puede ser, voilà, pues es un Así, canto, ¿no? así. A veces hay una melodía un poquito, ¿no? Más musical, no sé. À l'âge de 13 ans, je suis allée à l'école ce matin. Impératif. Aquí hay que estar muy atentos, ¿no? Porque hay que ver cuál es el sujeto de la oración. Tu, entonces mange, ¿no? El sujeto también es manger, ¿no? Pero no aplica a la persona tu, ¿no? Donc, mange des fruits. Si vous êtes fatigué, faites une petite sieste. Algunos pusieron dorme tard, ¿no? Eso de todos modos no se diría, ¿no? Es una oración incorrecta. Endormez-vous tard, dormez beaucoup. A lo mejor para evitar confusiones sería bueno.
poner algo más correcto, ¿no? O sea, la forma gramatical, la forma que se usa, ¿no? Pero no en esta oración. Si vous êtes fatigué, levez-vous tard, non? Faites une petite sieste. Avant de voyager, réservez un hôtel. Tu as de la fièvre, va chez le médecin. Algunos pusieron, prenez des médicaments, ok, pero es la persona tú. No, entonces hay que estar muy más rigurosos aquí en el análisis. Tu as beaucoup de travail, lève-toi de bonne heure. O sea, tôt. Si tu veux progresser en français, étudie tous les jours. Algunos pusieron regarder des films en français. No es la persona, ¿no? No es el sujeto. Y parle no puede ser porque el mandato no lleva ese. Entonces hay que considerar todos esos elementos. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo también me equivoqué. Hay que estar, hay que analizar todo, cada opción y ver y descartar, ¿no? De acuerdo con tal o tal criterio gramatical o de la forma conjugada. Les fue bien aquí. Ok. Ok. No conozco estos personajes, ni sé quiénes son, pero supongo que ustedes sí. Aquí, producción personal, ¿no? En general muy bien, solo que fíjense en el plural de los adjetivos. Les yeux noirs con S, ¿no? Les cheveux noirs con S, ¿no? Sobre todo para los ojos, ¿no? Concordancia del adjetivo con el plural. Cheveux courts et noirs, ¿no? Sí, también, ¿verdad? Cabellos negros. Cabello negro, cabellos negros. Y les yeux noirs, ojos negros. Solo marrón, no sé, no toma el plural, ¿no? Pero todos los demás adjetivos sí. Y compréhension écrite. ¿No ven? Sí, tienen, algunos se equivocaron 2 o 3 veces en esta lectura, ¿no? Entonces, podríamos verla de manera personal, ¿no? Ya voy a agendar. Primero vamos a hacer ya ahora no tengo tiempo, ¿no? Porque tengo que ver a Yani, pero agendaremos, ¿no? Después de haber terminado con el examen oral, creo que a lo mejor la semana próxima agendaremos algunas citas para las personas que quieren ver su examen. ¿Sí, Eli? Sí, claro. Les deux, non, il porte, non, il porte une barbe ou il a une barbe, non? Il porte une barbe, il a une barbe, comme vous voulez, non? Parfois, deux adjectifs, deux verbes sont possibles, non? Il porte ou il a. Pour les lunettes, il porte, non? Il porte des lunettes. Et puis, non, une barbe courte, blanche, noire, les yeux noirs, verts, con S, con T, con S sobre todo para marcar el plural. Bastante fácil el examen, ¿no? ¿Qué opinan? Oui. Felicitación. Voy a hacer una pequeña lista para agendar, ¿no? Las citas si quieren ver su copia, pero primero necesitamos, ¿no? Terminar el examen oral. Merci beaucoup. À demain. Je reste avec Yani.
Merci beaucoup. À demain. Merci. À demain, au revoir. Merci. À demain. Je vais juste bloquer le...